Quería empezar con una pregunta. ¿Alguna vez te has encontrado sin la fuerza para vencer algún pecado en tu vida? ¿O alguna vez te has encontrado agotado y solo quieres renunciar como cristiano sin la fuerza para seguir adelante? Bueno, hay un pasaje en el Antiguo Testamento que puede ayudarnos en estos casos. Nehemías capítulo 8, versículo 10, donde Nehemías por inspiración y nuestro Creador nos dice que el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y en este mensaje queremos lograr tres cosas. Número uno, queremos empezar notando que no cualquier gozo nos dará fortaleza. Debe ser el gozo de Jehová, el gozo del Señor. Y número dos, hablaremos de lo que esta fuerza nos puede ayudar a vencer. Uh, o para decirlo de otra forma, lo que nos da fuerza para hacer este gozo de Jehová. Y número tres, contestar la pregunta, ¿cómo puedo yo tenerlo? Para que produzca la fuerza que necesito en todas estas circunstancias y aún otras. Pero tenemos que empezar con un pequeño resumen de los antecedentes, el contexto de este pasaje. Y estamos viendo que ocurre algunos 90 años después que terminó el cautiverio babilónico, que los judíos y el rey persa, que se llamaba Ciro, él decretó que podían regresar a su tierra y reconstruir. Estamos en el tiempo del regreso de cautiverio. Y cuando se efectuó ese decreto, los judíos, algunos de ellos, regresaron a su tierra, construyeron un altar, dice la Biblia, el libro Esdras, y pusieron los simientes del templo. Es interesante, no construyeron un templo para poner un altar delante de ellos, sino el altar hicieron, los cimientos del templo. Mira, no hay ciudad de Jerusalén, todo queda en escombros allí, no hay muro alrededor. Construyen un altar y los cimientos del templo. Y en eso, con tan poquito de progreso, en eso aparecieron los problemas. Y de todo tipo por mucho tiempo. Empieza mucha oposición de parte de los pueblos que les rodeaban allá en Palestina, acusándoles ante los reyes persas, y se escribieron decretos oficiales exigiendo que los judíos dejaran de reconstruir. Y el trabajo, lamentablemente, el trabajo en el templo se detuvo durante unos 16 años por esa oposición. Quedaron con miedo los judíos. Y imagínense, tenemos un altar ahí, pero solamente los cimientos de un templo. 16 años. Y en eso Dios envía a sus portavoces, los profetas Ageo y Zacarías, y su mensaje, en fin, a los judíos, estos era: volveos al trabajo, volverse al trabajo. Y ellos señalan problemas no solo externos, sino problemas de actitud internos. Revelan que los judíos dejaron de construir también por el egoísmo. Ellos encontraban tiempo para correr a sus propias casas y adornarlas y hacerlas bonitas, pero no tenían tiempo para la casa del Señor y otras cosas. Así que oposición externa y problemas internos dejaron que el templo quedó 16 años sin trabajo. Pero por la predicación, y siempre Dios ha utilizado la predicación para cambiar a su pueblo. Por esta predicación de Ageo y Zacarías, el pueblo vuelve a construir el templo y terminar el templo en poco tiempo. Pero no tan grande era este templo o tan glorioso como el que construyó Salomón.
Incluso Dios lo dice en Ageo capítulo 2, versículo 3, y esto viene siendo fuente de otro desánimo. Sí, construimos el templo, pero no es como antes. Intentan reconstruir ahora las murallas de la ciudad, pero los enemigos se lo impiden y las queman, especialmente las puertas. Y Nehemías, que estaba en Persia y estaba trabajando por el rey persa, ya él oye de esto, le llegan las noticias y él pide permiso y hace viaje, llega a Jerusalén, les hace volver a construir murallas y en eso hay más oposición. Los enemigos alrededor empiezan con la burla. Si una zorra subiera a esa muralla, la podría tumbar. De allí aumentan la presión con amenazas de ataque y daño físico. Y por último, empleando la intriga, tratando de animar a Nehemías a entrar en el templo donde no le corresponde, y si él peca allí, entonces eso pinta mal su imagen delante de los dos, y ya no será un buen líder, y mucha oposición. Pero se termina la obra de reconstruir el muro. Tienen no solamente el altar, el templo, ahora el muro de la ciudad, y con la seguridad física de la ciudad que este muro brindaba, ahora se puede obtener la verdadera meta. Porque escúcheme muy bien, Nehemías volvió a Jerusalén no solamente para construir murallas. Eso era solamente un medio a un fin mayor. Muchas veces nosotros establecemos congregaciones o logramos tener un edificio donde reunirnos y creemos que eso es el fin en sí. Y llegamos el día domingo a una hora de culto con los brazos cruzados y volvemos a nuestras casas y como si hemos logrado algo. Los muros brindaban seguridad física para que el pueblo no tuviera que pensar en seguridad, sino pensar en Dios. Era para edificar espiritualmente a la gente por dentro de estos muros con la palabra de Dios. La meta era poder ahora corregir los pecados y hacer lo correcto. Y eso es la obra principal de Nehemías. Y en Nehemías capítulo 8, los primeros 3 versículos, vemos que empieza este objetivo. Y Esdras estará dirigiendo una tremenda asamblea para escuchar el libro de la ley desde temprano en la mañana hasta el mediodía. Hombres, mujeres, todos los que podían entender, dice el versículo 2. Hicieron un púlpito de madera para Esdras en el versículo 4 para que estuviera un poquito de altura y todos le vieran. Pero además era tan grande la muchedumbre que enviaron a muchos levitas que ahora están andando entre la multitud y ellos están enseñando, están explicando, están dando el sentido de las palabras de la ley que Esdras está hablando. Y en eso quiero leer, el hermano Juan ya leyó el versículo 10, leamos del 9 al 12, que es muy importante aquí. En Nehemías capítulo 8, del 9 al 12. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, y nótese algo curioso, dijeron, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis. Y luego una explicación, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebid vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones
y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. La lectura de la palabra de Dios, los primeros 3 versículos, tocó el corazón y sus emociones y oraron, aparentemente, aunque el texto no lo especifica acá, aparentemente arrepentidos de la desobediencia pasada que la ley les recordaba. Y Nehemías ahora va a proporcionar un equilibrio. Hay bastante tristeza por su pecado, pero ahora dice en el 9, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Más bien les da 3 mandamientos, que coman y beban juntamente con alegría, versículo 10, la primera parte. Nótese esto, que practiquen la generosidad. Nótese el mismo versículo 10. Enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Y luego número 3, la explicación. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Hay muchos de mis hermanos que somos muy buenos para juntarnos y comer y beber. Venimos a reuniones el día domingo y después salimos a algún restaurante que nos gusta a todos y no se me ha hecho difícil encontrar hermanos que les guste comer juntamente. Lo que me cuesta ver a veces es que los mismos hermanos que envían porciones a los que no tienen nada preparado, que piensan en otros hermanos de la misma congregación, que no son invitados siempre en su grupito pequeño allí a comer y beber. El verdadero gozo del Señor, como vamos a ver, practica la generosidad, toma en cuenta a otros. Y llega a ser así nuestra fuerza para otras cosas. Nótese que en el 17, al día siguiente, estos aprenden en la ley, porque sigue Esdras leyendo de ella, aprenden en la ley sobre una fiesta que se debía practicar en este mismo mes, pero a mediados del mes. Se llamaba la fiesta de los tabernáculos, recordándoles de cómo vivían en tiendas cuando Dios los sacó de Egipto. Era una fiesta de alegría, como Dios proveía siempre en el desierto. Y dice el texto que la llevan a cabo. Y dice el 17, hubo alegría muy grande. En fin, hermanos y amigos, tenemos aquí años, décadas de problemas, de desánimo, de afrenta. Ahora, gozo que será su fuerza. Así que después de esta introducción, queremos decir que el gozo de Jehová es lo que nos da esta fuerza y este gozo no debe confundirse con otras cosas, como suele ser el caso muchas veces. Algunos confundirán el gozo de Jehová con los placeres pasajeros del pecado. Hebreos capítulo 11, versículo 25, reconoce que hay placer en el pecado y las fiestas de nuestros amigos en el mundo y hay mucha risa ya de seguro, pero es pasajero y no es el gozo de Jehová. Tampoco las supuestas alegrías del mundo, que no necesariamente involucran el pecado, aunque a veces sí. La comedia, por ejemplo, el entretenimiento, parques de juegos mecánicos, fiestas, obras de teatro, musicales, conciertos, orquestas. Muchos de los cuales serán inocentes e incluso saludables en sí mismos, pero aún son temporales, pasajeros, en el mejor de los casos. Tampoco, cuando hablamos del gozo de Jehová, tampoco hablamos de la broma y el chiste de algunos de mis hermanos, con tal que no sea producto del gozo de Jehová. Pero muchos sustituyen la broma y el chiste porque en realidad no tienen otra cosa que decir, no leen la palabra de Dios y la sabiduría de esa palabra no sale de su boca y cuando están con hermanos no pueden palabras de gracia sazonadas con sal, como dice Colosenses 4:6, así que mucha broma. Y yo encuentro en el Nuevo Testamento que la sobriedad
se nos manda mucho. Desconozco el pasaje que nos mande ser bromista, aunque tendrá su lugar. Estamos hablando de otra cosa. El gozo de Jehová es primeramente algo basado en una relación correcta con el Señor. El texto de Nehemías nos dio a entender esto. No solamente los profetas Ageo y Zacarías habían exhortado a este pueblo a hacer las correcciones, Esdra ya lo ha empezado, y en estos días la ley misma está corrigiendo su pecado y su relación con Dios. Y nótese de que este gozo de Jehová entonces siempre forma equilibrio con el llanto, el luto, el arrepentimiento del pecado. Si no nos arrepentimos del pecado, si no lloramos de corazón primero nuestros pecados, nunca puede haber un gozo de Jehová. Porque solamente esta tristeza, según Dios, produce el arrepentimiento, y el arrepentimiento trae el perdón de Dios, y ahora no hay cosa que nos separe de Él, y puede haber comunión con Él y el gozo que resulta. Pero nótese una cosa más: el gozo de Jehová, según este contexto, siempre es seguido por un servir activamente al Señor. No es solamente juntarme con hermanos, comer, reírnos mucho y volver a casa y a mis asuntos y encerrarme allí y estar cómodo. Una vez más, leímos que tenían que compartir con los que no tenían. De hecho, mirando el cuadro más grande aquí, en Nehemías capítulos 9 al 10, los capítulos que siguen, ¿verdad? Pero el mismo contexto. Vemos que en 9 del 1 al 3, el pueblo confiesa, cuarta parte de un día, si me acuerdo bien, están orando, versículos 4 al 37, la gran parte del 9 es esta oración que los levitas y líderes dirijan. Y luego en el fin del capítulo 9, versículo 38, y por gran parte del 10 hasta el 39, hicieron pacto. Y hicieron pacto de volver a diezmar, que estaban o eran negligentes en esto, de sostener al sacerdocio, suplir leña para los sacrificios y muchísimos servicios más respecto a Dios y el culto a Dios. Tendremos, hermanos, el mismo gozo solamente sirviendo de esta forma hoy. Nadie puede estar contento y gozoso y con fuerza cuando se encierra en sí mismo y en sus mismos asuntos. Este es el gozo del cual estamos hablando. Pero ¿para qué me da fuerza? Bueno, antes de contestar eso, déjeme decir que cuando dice el texto, el gozo de Jehová es vuestra fuerza, no está diciendo que es la única fuerza del cristiano. Yo puedo imaginarme a algunos que quisieran creer que solamente estando feliz y riéndome, yo todo lo puedo. Es vuestra fuerza, dice Nehemías, pero no dice vuestra única fuerza. Pedro, por ejemplo, en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 6, hablando de las cosas que añadamos a nuestra fe, dice que necesitamos el dominio propio. Y según los proverbios, por ejemplo 16:32, el dominio propio es mejor que la fuerza física. Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Piensa en un hombre bien cuadrado, piensa en un guerrero que puede tomar una ciudad.
tardar en airarse, ser señor de tu espíritu, el dominio propio, es más fuerza que esta cosa. Necesitamos la armadura de Dios, dice el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Verdad, necesitamos conocer la verdad, que es como cinturón, y necesitamos practicar la justicia, que es como coraza. La fe, salvación, son escudo y yelmo. Todo esto nos da fuerza. Pero también es importante el gozo de Jehová, porque esto también produce fuerza en nosotros. Pero usted dirá, ¿fuerza para qué, hermano Marcos? Bueno, fuerza para vencer el pecado en uno mismo, para empezar. Cuando no hay gozo, hermanos y amigos, estamos más expuestos a las tentaciones de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, como Juan menciona en su primera carta, capítulo 2, del 15 al 17. Siempre todos andamos buscando algo para llenar estos apetitos y vacíos, e inevitablemente será el pecado. Por otra parte, cuanto mayor sea el gozo de Jehová en nuestro interior, más se desvanece lo atractivo del pecado. En otras palabras, la tentación es más fácil de resistir porque no quieres perder el verdadero gozo del Señor. Ese placer del pecado, tú sabes que ya será pasajero, no va a durar ni un tiempo. Pero el gozo del Señor es duradero y no queremos perderlo, por lo tanto resistimos la tentación. No, yo prefiero quedarme con el gozo de Jehová. Así que me ayuda, me da fuerza para el pecado en uno mismo, pero también me da fuerza para superar los desánimos a uno mismo, cosas que veo en mi alrededor. Y miro alrededor y veo a los hermanos que han vuelto al mundo, y a quién no produce esto desánimo. De hecho, llego a estas sesiones de Zoom y no veo a algunos hermanos que cuando conocí en persona a estos estaban presentes y me cuentan, bueno, es que ya volví al mundo, ya se divorciaron, ya esto y aquello. Y produce desánimo. Uno pregunta como predicador, bueno, ¿vale la pena la predicación? O hermanos que tal vez no han regresado al mundo, pero simplemente se mudan a otra parte de la ciudad o país o mundo, y la iglesia local ahora más pequeño, y hubo un éxodo del estado de California post pandemia y afectó bastante la iglesia local aquí en Studebaker Road. Hermanos que decían varias veces, no queremos dejar esta congregación, pero por cuestiones económicas no podemos seguir viviendo acá. Podemos mudarnos a este estado y pagar la mitad de la renta, arriendo de casa, o comprar la mitad. Y partieron de aquí diáconos y ancianos y buenos directores de himnos y hombres y mujeres muy involucrados y trabajadores. Esto puede desanimarnos. Cuando los hermanos alrededor se han vuelto tibios, indiferentes, más desánimo aún. Por lo menos sabemos de vez en cuando de esos hermanos que salieron de Studebaker Road y sabemos en las iglesias dónde están, y ahí están trabajando y alumbrando y brindando su servicio allá, y eso nos en realidad trae alegría. Pero los hermanos que se han vuelto tibios, indiferentes, asisten sí, pero nada más, que se reúnen con una disposición amarga, una cara larga, como decimos en inglés, no hacen ningún esfuerzo por saludar a los demás, y mucho menos por edificar a los demás o animar a los demás. Pero hermanos, escúchenme, es
estos desánimos están alrededor de todos. Escúcheme muy bien. El gozo de Jehová desviará tu atención de ellos y la volverá a Él. Y esa es la razón porque es nuestra fuerza. Nos permite superar el desánimo de hermanos alrededor por X motivo, porque el gozo de Jehová está fijando nuestra atención en Él. Y el perdón que me ha dado, el trabajo que me ha dado para hoy y la herencia en el cielo que me ha dado para mañana. En otras palabras, me da fuerza para seguir adelante cuando ya quiero rendirme. Cuando sientes que solo estás haciendo los movimientos, que has caído en una rutina y parece que solo estás asistiendo a las reuniones y manteniendo una rutina. Cuando pasamos por un tiempo, un periodo de sequía en la iglesia local, sin bautismos ni restauraciones, y parece que nadie está interesado en el evangelio. O cuando te preguntas si el esfuerzo vale la pena, si realmente se está logrando algo. El gozo de Jehová te ayudará a seguir adelante. Bueno, ¿cómo entonces puedo yo tener este gozo para tener la fuerza que resulta? Número 1, tengo que deshacerme del pecado en mi vida. Y esto por lo que hablamos anteriormente. Por eso dimos una definición de qué tipo de gozo estamos hablando. El gozo de Jehová empieza con una buena relación con Él. Volviendo a nuestro texto en el libro de Nehemías, vemos que en el siguiente capítulo, capítulo 9, el pueblo de Dios se reunirá en ayunas y se vestirá de cilicio, Nehemías 9:1. Y luego pasará una cuarta parte del día confesando sus pecados, dice el versículo 3. Y dice Jesús a nosotros en el Nuevo Testamento que los ángeles en el cielo se regocijan por un solo pecador que se arrepiente. Lucas 15, 7 y 10. Cuando yo me arrepiento, Dios perdona y los ángeles se regocijan. Después, Jesús dice, el cielo se regocija, no solamente ellos, el Padre Celestial, todo el cielo se regocija y el pecador también. Salmo 32 ilustra muy bien cómo el deshacerme del pecado es paso número 1 para este gozo inefable. Cuando empieza el salmista en el versículo 1 dice, Salmo 32:1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Él empieza en este salmo con el resultado. Él empieza en el fin. Pero en el versículo 2 vuelve al principio. En el versículo 3 vuelve al principio. ¿Cómo llegó a esa bienaventuranza de tener el perdón? Bueno, en el versículo 3, del 3 al 4, mientras callé, es decir, no confesé mi pecado, no dije a Dios lo que había hecho. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Te has sentido así de esa forma en tu pecado? Pero nótese algo, el versículo 5 era el lugar de cambio. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y el fin del salmo vuelve a este gozo.
32:11, alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Hay que deshacerme del pecado en mi vida. Y de hecho, todos los casos de conversión en el libro Hechos, ¿verdad? Ilustran este mismo punto. Cómo el pecador salvado siguió gozoso su camino, ¿verdad? Una expresión similar. Entonces, tengo que arrepentirme del pecado en mi vida y luego pedir este gozo en oración. En el momento del perdón, sentimos todos este gozo, pero puede disminuirse con el tiempo. Entonces, como cristiano que me ha arrepentido hace un buen tiempo, pero no siento este gozo, hay que pedirlo a Dios, porque es una de las promesas de Dios. Jesús en Juan 15, por ejemplo, versículo 11, promete alegría. Así que sabemos que Él quiere que la tengamos. Él dice en Juan 15, versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Dos tipos de gozo, de hecho. El de Cristo, y ese es el Cristo que ha venido ya del cielo. Él ya sabe cómo es el cielo, un lugar perfecto, un paraíso. Y Él quiere que ese gozo esté en nosotros. Y los discípulos de Él ya tenían un gozo al haber dejado cosas del mundo para seguirle, sus enseñanzas, ver cómo Él podía responder al enemigo y siempre vencía, y su poder sobre la naturaleza. Esto producía gozo en ellos. Pero Cristo dice, no conocen el gozo todavía. Vuestro gozo no ha sido cumplido. Hay un mayor nivel. Y todo lo que estoy hablando es para esto. Bueno, alguien debe preguntarse, ¿cuáles son estas cosas que Cristo nos ha hablado aquí? Bueno, usted se acordará de ese capítulo 15, la primera parte, la famosa pasaje sobre cómo Cristo es la vid verdadera, ¿verdad? Y nosotros los pámpanos. ¿Y qué eran las lecciones? ¿Qué había hablado Jesús? Hay que permanecer en Él. Hay que llevar, no fruto, llevar mucho fruto, dice el texto. Hay que pedir cosas en oración, versículo 7. Hay que guardar sus mandamientos. Hay que amar los unos a los otros. En estas condiciones, no solo tenemos gozo, sino que también puede ser cumplido, repleto, colmado nuestro gozo. Y luego hay que seguir constantemente leyendo la palabra de Dios para tener este gozo. Eso es lo que el pueblo de Dios hacía aquel día que Nehemías habló del gozo de Jehová. Y es lo mismo en el Nuevo Testamento. Primero de Juan 1, versículo 4. Estas cosas os escribimos, dice el apóstol, para que vuestro gozo sea cumplido. Pero yo voy a tener que leerlas y volver a leerlas y volver a leerlas aún para que este gozo sea cumplido. Mira, las promesas que hay en las Escrituras son lo que producen este gozo. Los ejemplos de personas, la variedad de ejemplos, Antiguo, Nuevo Testamento, todos, por venir de diferentes fondos, diferentes personalidades, hombre o mujer, hay alguien allí que podemos apuntar en las Escrituras. Allí soy yo. Y como los menos pensados llegan a ser los héroes y vencen o cosas increíbles. Las exhortaciones de las Escrituras producen gozo en sí mismas. Y luego tenemos que, leyendo, obedecer sus exhortaciones. Porque, por ejemplo, si yo solamente obedeciera el libro Filipenses, no podría sino andar regocijándome todo el tiempo, ¿verdad? ¿No es este el libro? La carta
Filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos, capítulo 4, versículo 4, que bien expresa, tal vez en un versículo, el concepto que vemos a través de la carta. Yo he contado unas 13 veces que gozo o regocijo se encuentra en esta carta, pero son exhortaciones de que yo haga esto. Entonces, hermanos, si quiero este gozo de Jehová, escúcheme muy bien, yo necesito expresar el gozo verbalmente y abiertamente en nuestras reuniones públicas. Los himnos que cantamos, hermanos, cantemos, pero con alegría. Los amén que digamos no de pura rutina, sino porque el hermano hizo un tremendo punto allí, que estoy de acuerdo, o en la oración, que digo al final, expresemos con esta alegría y acuerdo. Yo entiendo el deseo y necesidad a veces de no caer en la misma trampa de nuestros amigos pentecostales o pentecosteses que van al otro extremo y fijan todo en las emociones. Pero no por eso iremos al otro extremo, hermanos, para no expresar verbalmente nuestro gozo. Porque nuestro gozo de Jehová es nuestra fuerza y la necesitamos. Y por último, estar con nuestros hermanos es parte de cómo voy a tener este gozo. En las reuniones de culto y adoración que acabo de mencionar, en reuniones especiales de oración. Ojalá que la congregación de ustedes miembro de vez en cuando se junten solamente para orar, como hacemos aquí, por lo menos cada 3 meses. En reuniones especiales para cantar himnos, o en series de predicación o conferencias que se llamen, en eventos para evangelizar, para repartir Biblias, para establecer estudios, en las comidas, en la hospitalidad, en casas. Hechos 2:46, perseverando unánimes cada día en el templo, allí la enseñanza, la parte espiritual de los apóstoles. Y partiendo el pan en las casas, hay lugar para cada cosa. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, pero con alegría. Estar con nuestros hermanos es una tremenda fuente de gozo. Entonces, concluimos diciendo que todos estamos de acuerdo en que necesitamos fuerza. Yo creo que todos diríamos que necesitamos fuerza para superar el pecado en nuestras vidas, el desaliento por los que nos rodean y para seguir adelante cuando simplemente estamos débiles o cansados. Y la Biblia dice que el gozo de Jehová es una de nuestras mayores y más preciadas fortalezas. Así que, hermanos y amigos, aprendamos a vivir en Él como cristiano, o comience usted a conocerlo, este gozo de Jehová, en obediencia al Evangelio hoy. Seguramente hay alguien que podría ayudarle en esto con una conversación después. Pero muchísimas gracias por su atención y devuelvo el micrófono al hermano encargado de esta reunión. Que Dios les bendiga.